Son las 8:30 de la noche. En Rolling Fork, Mississippi, la tranquilidad es tan densa que podría cortarse con un cuchillo. Las calles están llenas de vida cotidiana, luces parpadeando en las tiendas, familias cenando, gente caminando sin imaginar lo que se aproxima, como un depredador al acecho. Pero allá arriba, en los cielos que parecen respirar con reverencia y un poco de miedo, algo se está gestando. El martes, los meteorólogos estaban al pie del cañón, observando atentamente una configuración atmosférica que hacía sonar todas las alarmas. Había indicios de clima severo en el sur de los Estados Unidos, y para cualquiera que entienda cómo respiran las tormentas, eso es suficiente para que hierva la sangre. Una depresión de niveles superiores de la atmósfera estaba tomando forma. Este fenómeno, conocido por generar tormentas violentas y tornados, es una línea de baja presión que nunca promete nada bueno. Mientras la depresión avanzaba, se preparaba para barrer el país. Y para el miércoles ya no había dudas. El sur estaba a punto de enfrentar algo grande. El Centro de Predicción de Tormentas, o SPC, como se le conoce, emitió una advertencia de riesgo mejorado. Para ponerlo en perspectiva, eso es un nivel 3 de 5 en la escala de severidad. La zona marcada abarcaba la frontera entre Luisiana y Mississippi. Era inusual, por decirlo menos, que el SPC lanzara una advertencia tan temprano. El peligro real aún estaba velado por la incertidumbre, pero los indicios eran imposibles de ignorar. Por desgracia, pronto se demostraría que estas advertencias no eran exageraciones. A medida que el día avanzaba, el SPC elevó la alerta a un riesgo moderado, un nivel que raramente se alcanza, acompañado de un aún más raro 15% de posibilidad de tornados fuertes. Ahora, deténgase un momento y entienda, no es simplemente un 15% de probabilidad de tornados, sino de tornados significativos, de categoría EF2 o superior, en un radio de 25 millas de cualquier punto dentro de la región afectada. Ese tipo de probabilidades son las que hacen que los cazadores de tormentas preparen sus equipos y enciendan los motores. Pero también son el tipo de cifras que deberían hacer que cualquiera busque refugio. La región comenzó a movilizarse, con miles de personas intentando prepararse para lo que pudiera venir. El aire mismo parecía cargado, no solo de humedad, sino de una tensión eléctrica que anunciaba que algo enorme estaba a punto de desencadenarse. Y cuando la atmósfera habla, es mejor escuchar. El meteorólogo Reed Timmer lanzó una preocupante advertencia en Twitter sobre la previsión del viernes, destacando un posible brote de tornados y la probabilidad de tornados fuertes a violentos. Este tiene potencial para grandes problemas, advirtió. Sin embargo, a pesar de las alarmantes predicciones, muchos residentes en los estados del sur parecían ignorar la situación. Tormentas severas a esta hora y una preocupación real esta noche por estos posibles tornados de largo alcance en varios estados después del anochecer y durante la noche. Estamos observando el centro de Tennessee y quizás incluso Kentucky, así que estén atentos, anunció Timmer intentando captar la atención de quienes podrían verse afectados. La ciudad de Rolling Fork iniciaba un día como cualquier otro, con personas dirigiéndose a sus trabajos. Los negocios estaban abiertos, incluyendo el refugio de animales local, que había recibido recientemente buenas noticias cuando un perro perdido fue finalmente reunido con sus dueños unos días antes. Todo en la superficie indicaba una mañana típica. Pero sobre el suelo, en las capas altas de las nubes, algo amenazante comenzaba a desarrollarse. El aire estaba cargado de inestabilidad. Los meteorólogos, utilizando herramientas avanzadas como las imágenes de vapor de agua, detectaban cómo la depresión atmosférica se fortalecía y aceleraba su movimiento. A su vez, el aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México estaba posicionado casi perfectamente para enfrentarse a esta amenaza. Este dramático encuentro era una receta para el desastre.
Para las 5 de la tarde, hora local, las tormentas comenzaban a formarse rápidamente en Luisiana. Lo singular de estas tormentas era su carácter caótico pero cargado de energía. Cada una estaba separada, pero contenía suficiente fuerza para generar ambientes extremos. Este tipo de condiciones eran perfectas para alimentar fenómenos meteorológicos graves. Todo lo que necesitaban era mantener su impulso hacia el este, donde las condiciones favorables podrían hacerlas girar. Este giro las convertiría en supercélulas, un tipo de tormenta especialmente peligrosa debido a su rotación interna. Cuando una tormenta comienza a girar, las consecuencias pueden ser devastadoras. Entre las anomalías meteorológicas extremas que pueden surgir se incluyen granizo del tamaño de pelotas de tenis, ráfagas de viento que arrancan árboles de raíz, inundaciones repentinas y relámpagos de una intensidad pocas veces vista. Pero el peligro más temido, por supuesto, son los tornados. A las 5:15 de la tarde, se emitió una vigilancia de tornados que abarcaba un extenso área desde Mississippi hasta Luisiana, Arkansas y Tennessee. La magnitud de la alerta comenzaba a poner nerviosas a las comunidades, muchas de las cuales se preguntaban si realmente se materializaría algo tan grave. A pesar de las condiciones, las tormentas aún necesitaban alinearse con un punto crítico de baja presión para alcanzar todo su potencial destructivo. Sin embargo, con la puesta del sol, la humedad y la energía térmica necesarias para alimentar estas supercélulas comenzaban a disminuir. Todo apuntaba a que la situación podría calmarse. Eso fue hasta que una supercélula en particular comenzó a destacarse de las demás, mostrando signos claros de que la noche apenas empezaba. Esta supercélula pronto se convirtió en una amenaza tangible mientras se expandía visiblemente y comenzaba a girar aún más rápido. En cuestión de minutos, el cielo estaba lleno de granizo del tamaño de pelotas de golf y lluvias intensas que caían como un castigo de la naturaleza. Basándose en los datos del radar, el Servicio Meteorológico Nacional tomó la decisión de emitir una advertencia de tornado que abarcaba varios condados en Mississippi. Aunque la supercélula todavía no había generado un tornado en ese momento, los indicadores eran claros. El radar mostraba una firma de rotación distintiva. Este patrón en el radar, conocido como un punto estrecho donde se encontraban dos corrientes de viento opuestas, era una clara señal de un movimiento rotacional extremadamente rápido. En ese punto, el desenlace era cuestión de minutos. A las 7:57 de la noche, apareció una firma de escombros superpuesta a la firma de velocidad en el radar. Este punto azul, visible en el radar, era parte de una herramienta llamada coeficiente de correlación. Esencialmente, indicaba la presencia de objetos que no deberían estar flotando en el aire, como árboles, trozos de tierra e incluso fragmentos de casas. Este patrón era una confirmación inequívoca. Lo que el radar estaba captando era el nacimiento de un tornado. El tornado, al principio muy débil, comenzó su camino en una zona rural, arrancando poco más que algunos cultivos, pero su carácter pronto cambió. Cruzó su primera carretera importante, Egmont Street, y como si estuviera impulsado por una fuerza invisible y sobrenatural, comenzó a intensificarse a una velocidad alarmante. En cuestión de momentos, lo que inicialmente era un desordenado y débil vórtice se transformó en un gigante de la naturaleza. Primero adquirió una forma de barril, densa y compacta, antes de expandirse hasta convertirse en un tornado cuya amplitud superaba su altura. El paisaje comenzó a cambiar bajo la fuerza del tornado. Campos que momentos antes estaban tranquilos ahora eran barridos por vientos huracanados. La velocidad y la intensidad del fenómeno meteorológico eran una clara advertencia de que esto apenas comenzaba. Las comunidades cercanas, conscientes de la amenaza, comenzaron a buscar refugio, pero para algunos, la tormenta ya estaba demasiado cerca.
Este era solo el inicio de una noche que sería recordada durante mucho tiempo. Los cazadores de tormentas ya estaban en el lugar, documentando cada segundo de la devastación. Sus cámaras capturaban las imágenes del tornado mientras cruzaban esta información con los análisis preliminares de los daños. Con base en las observaciones, el embudo interior del tornado se estimó en más de 1/4 de milla de ancho en ese punto, mientras que su campo de vientos destructivos se extendía más de media milla. Esta colosal estructura meteorológica era lo que los expertos denominan un tornado de cuña. La combinación de avistamientos de cazadores de tormentas y las claras evidencias de destrucción observadas en las imágenes de radar llevó al Servicio Meteorológico Nacional a tomar una decisión drástica: emitir una extremadamente rara emergencia de tornado. Este aviso se centró en un pequeño pueblo situado al noreste de la tormenta, conocido como Rolling Fork, Mississippi. Para entonces, el tornado era prácticamente invisible al ojo humano. La combinación de una lluvia torrencial y un cielo completamente negro ocultaban su presencia, sumiendo la región en una tensa incertidumbre. Hacia las 8:05 de la noche, el tornado cruzó su primera área residencial, un pequeño tramo de 3 casas situadas a lo largo de Ending Bar Road. En ese momento, un transformador eléctrico explotó, iluminando el cielo con un destello azul brillante conocido como destello de energía. Este fue el primer indicio claro de que el tornado había alcanzado una zona habitada, causando daños severos. La violencia de sus vientos era tal que logró arrancar metales de las estructuras cercanas, dejando un rastro de destrucción a su paso. La casa más próxima al corazón del tornado, situada en Ending Bar Road, sufrió daños catastróficos. Su techo fue completamente arrancado, expuesto al cielo furioso. Sin embargo, la tormenta no daba señales de ceder. Por el contrario, el tornado seguía intensificándose a medida que avanzaba. La trayectoria proyectada indicaba que el tornado debería desviarse ligeramente hacia el noreste, lo que significaría que apenas rozaría el borde de las zonas residenciales, evitando un impacto directo contra el pueblo. Pero la naturaleza, impredecible como siempre, cambió el curso. Justo después de cruzar Ending Bar Road, el tornado hizo un giro inesperado hacia el este, dirigiéndose directamente hacia la subdivisión Indian Bayou. Este cambio de rumbo marcó un giro crucial en la noche, sellando el destino de muchas familias que hasta ese momento creían estar fuera de peligro. La comunidad, que hasta entonces observaba con cautela, comenzó a sentir la urgencia de buscar refugio mientras la tormenta avanzaba con una fuerza imparable. Dirigiéndose directamente hacia la subdivisión Indian Bayou, el tornado, lejos de disminuir su intensidad, no hacía más que fortalecerse a cada segundo. Su avance lo llevó a cruzar la carretera principal de la subdivisión, dejando a su paso un rastro de destrucción total. Cada casa en la calle fue arrasada hasta sus cimientos, mientras los árboles, que alguna vez se alzaban firmes y majestuosos, sufrían un destino espeluznante. Su corteza era arrancada con una fuerza tal que parecía imposible. Las imágenes captadas después del paso del tornado mostraban un escenario aterrador. Incluso los letreros metálicos exhibían un daño inusual, con su pintura completamente desprendida debido a la intensidad de los vientos. Fue en esta área donde se encontraron los primeros signos claros de un tornado catastrófico. Los expertos evaluaron los daños tanto en los árboles como en las casas de la subdivisión, calificándolos como EF4, la segunda categoría más alta para tornados. Las consecuencias humanas fueron devastadoras. Varias personas quedaron atrapadas bajo los escombros y al menos 2 perdieron la vida en esa calle. Sin embargo, la furia del tornado no se detenía. Su trayectoria implacable lo llevó a impactar contra 2 estructuras al otro lado de la carretera. Ambas fueron completamente destruidas en cuestión de segundos. La velocidad del fenómeno era tan impresionante que los escombros recogidos de las estructuras
eran lanzados con una fuerza devastadora contra casas que ni siquiera estaban en su camino directo. Estas casas, aunque aparentemente fuera del alcance del tornado, sufrieron daños extremos. Sus techos y paredes fueron arrancados por completo. El borde del pueblo de Rolling Fork se acercaba rápidamente y la devastación continuaba sin tregua. La primera calle del pueblo en ser golpeada experimentó una destrucción masiva. Más de 27 casas quedaron completamente arruinadas. En un momento particularmente escalofriante, el tornado levantó un camión semirremolque como si fuera un juguete y lo lanzó contra la casa de la familia Pierce. El impacto fue fatal para Lonnie y Melissa Pierce, dos miembros profundamente queridos de la comunidad, quienes perdieron la vida al instante. Mientras tanto, los cazadores de tormentas seguían documentando cada detalle de la tragedia. Entre los elementos capturados, algo inusual llamó poderosamente su atención. Un par de luces brillantes orbitaban el vórtice en la base de la rotación. Al principio, estas luces realizaron un círculo completo alrededor del tornado antes de reaparecer mucho más arriba en el cielo. Lo que inicialmente parecía un misterio pronto quedó claro. Un automóvil entero estaba siendo lanzado visiblemente por los vientos del tornado. Aunque hubo especulaciones de que podría tratarse de otro objeto, era evidente que algo grande y brillante estaba siendo arrastrado por la furia del fenómeno, mientras éste ingresaba al núcleo del pueblo. A pesar de que el tornado apenas había comenzado a afectar directamente al pueblo, ya había arrasado cientos de casas en su camino. La trayectoria del tornado se desvió ligeramente hacia el norte antes de cruzar Colette Avenue, y lo que ocurrió allí marcó un capítulo aterrador en la historia del desastre. En esta zona, múltiples estructuras de ladrillo, que en otro momento parecían inquebrantables, fueron reducidas a pilas de escombros indistinguibles. La fuerza brutal del núcleo del tornado era tal que comenzó a succionar la hierba directamente del suelo, dejando parches de tierra desnuda como cicatrices en el paisaje. Las imágenes y videos capturados por cientos de cazadores de tormentas en este punto mostraban no solo el tamaño monumental del tornado, sino también su velocidad alarmante. El fenómeno se desplazaba a una velocidad de más de 50 millas por hora, con vientos que alcanzaban hasta 190 millas por hora. Para ponerlo en contexto, un tornado clasificado como F5, el nivel más alto en la escala de tornados, tiene velocidades de 200 millas por hora. Este monstruo de la naturaleza estaba a tan solo 10 millas por hora de convertirse en el más fuerte registrado. El borde de la trayectoria del tornado no fue más misericordioso. 2 edificios industriales de metal, diseñados para resistir tormentas moderadas, quedaron irreconocibles, como si un evento de explosión nuclear los hubiera arrasado. En un instante, las estructuras se desmoronaron y los escombros fueron lanzados a cientos de pies de distancia, esparciendo fragmentos metálicos por toda el área. Y a pesar de toda esta devastación, el tornado aún no había alcanzado el centro de Rolling Fork, Mississippi. Cuando finalmente cruzó Deer Creek y llegó al corazón del pueblo, el daño alcanzó niveles catastróficos. La icónica torre de agua del pueblo, un símbolo de la comunidad durante generaciones, fue arrancada del suelo con una fuerza casi inimaginable. La torre se dobló por la mitad como si fuera un simple palillo, y el concreto que sostenía su base quedó aplastado y retorcido como papel arrugado. Este espectáculo de destrucción fue una imagen clara de la fuerza implacable del tornado. Los grandes camiones semirremolques estacionados en las áreas circundantes fueron levantados por los vientos, retorcidos como si fueran juguetes de plástico, y luego lanzados contra casas y edificios a velocidades comparables a las de una autopista. A tan solo 200 pies de la torre de agua se encontraba la casa de Damon Harris, un residente local que conocía bien los riesgos de vivir en una región propensa a tornados. Damon,
Afortunadamente, estaba fuera de la ciudad por motivos de trabajo, pero eso no hizo menos trágico lo que ocurrió. Sus padres se habían quedado en casa, confiados en que la tormenta pasaría como muchas otras antes, pero el destino tenía otros planes. Horas antes de que el tornado tocara tierra, la madre de Damian lo llamó, preocupada por el deterioro del clima. Le pidió que permaneciera en su lugar de trabajo, lejos del caos que comenzaba a gestarse en Rolling Fork. Damian obedeció, pero con cada minuto que pasaba, la preocupación crecía como una sombra implacable en su mente. El tornado llegó con una furia indescriptible. La falta de comunicación con sus padres durante la tormenta solo avivó el miedo de Damian, y desesperado, emprendió el camino de regreso a Rolling Fork. Sin embargo, las calles eran un campo de batalla. Los escombros de la torre de agua derribada bloqueaban su camino, mientras el viento seguía rugiendo como un animal salvaje, destruyendo todo a su paso. Para cuando logró llegar a lo que alguna vez fue su hogar, el lugar era irreconocible. La casa de Damian había sido completamente arrasada. Su padre yacía en el suelo con la espalda gravemente herida, y su madre, la mujer que lo había llamado para protegerlo, no había sobrevivido a la tormenta. El dolor que sintió en ese momento fue indescriptible, un peso que lo aplastó mientras el caos seguía desarrollándose a su alrededor. El caso de Damian era solo uno de tantos en una ciudad que ahora se encontraba en ruinas. A pocas cuadras, el refugio de animales local, un lugar que alguna vez fue símbolo de esperanza y comunidad, colapsó por completo. Dentro, docenas de animales quedaron atrapados bajo un montón de escombros. Los rescatistas trabajarían sin descanso para salvar a los sobrevivientes, pero la imagen de jaulas destrozadas y paredes caídas quedaría grabada como un testimonio de la brutalidad del tornado. Junto al refugio de animales, otros edificios emblemáticos tampoco resistieron la furia de la tormenta. Entre ellos estaba el hogar funerario de la ciudad, irónicamente reducido a escombros como si el destino se burlara de su propósito. La destrucción total de estos lugares dejó un vacío tangible, como si el corazón de Rolling Fork hubiese sido arrancado de raíz. El tornado continuó su marcha destructiva, llevándose consigo negocios que representaban el sustento de muchas familias. Una de las áreas más afectadas fue el distrito comercial, donde estructuras aparentemente resistentes fueron aplastadas como si fueran de papel. Entre las pérdidas más notables estaban Chuck Dairy Bar, un lugar querido por los locales, y varios edificios industriales que quedaron irreconocibles. Sin embargo, ninguna escena fue más impactante que la del Family Dollar. Este negocio, situado en lo que se convirtió en el epicentro de la peor destrucción, fue desintegrado hasta el punto en que solo quedó el suelo, donde una vez estuvo erigido. No había paredes, techos ni estanterías, solo escombros esparcidos por doquier y un vacío inquietante. En cada rincón de Rolling Fork, el panorama era desolador. Casas reducidas a montones de madera, vehículos lanzados como juguetes y familias enteras enfrentándose a pérdidas incalculables. La ciudad, que alguna vez fue un refugio tranquilo, ahora parecía un campo de batalla devastado. El daño que provocó el tornado en Dairy Bar fue similar, pero con una clave de diferencia. No estaba tan bien construido como un edificio y su calificación de seguridad era mucho peor. Un cazador de tormentas también resultó herido aquí, y su automóvil quedó completamente destruido después de que calculó mal la trayectoria del tornado, terminando directamente en su camino. A las 8:06 de la noche, las últimas víctimas de Rolling Fork estaban siendo golpeadas por el tornado. Devastadoramente, un enorme parque de casas móviles, repleto de residentes, fue impactado a máxima velocidad, convirtiendo lo que una vez fue un agradable vecindario en un vertedero de chatarra. Decenas de personas perdieron la vida en sus casas en ese mismo lugar. El tornado finalmente dejó Rolling Fork a las 8:10 de la noche.
Los cálculos indicaron que toda esa destrucción y las muertes que dejaron la ciudad arrasada se produjeron en solo 3 minutos. Así es, toda esa muerte, toda esa destrucción sucedió en 3 minutos. 20 minutos después de devastar Rolling Fork, el tornado cruzó un terreno rural. Parecía que el horror había terminado, ya que los radares mostraban un tornado mucho más débil que antes. Al menos eso era lo que esperaban los habitantes de Silver City. Esta pequeña comunidad, ubicada al noreste de Rolling Fork, ahora se encontraba directamente en su camino. Se declaró una emergencia por tornado y Silver City, aunque mucho más pequeña que Rolling Fork, estaba habitada principalmente por personas de bajos recursos, la mayoría de las cuales vivían en casas móviles, uno de los peores lugares para estar durante un tornado. A medida que se acercaba la tormenta, la rotación en los escaneos de velocidad parecía absurda. El tornado arrasó la ciudad, destruyendo casi todas las casas de la comunidad. Afortunadamente, después de eso, se debilitó enormemente, y el peor daño que causó tras Silver City fue la rotura de ventanas y algunos daños menores en techos de casas cercanas a las carreteras, antes de desaparecer entre los árboles. Se estimaron 22 muertes a las 1:10 de la noche, y de inmediato comenzaron los esfuerzos de búsqueda y rescate. Varios cazadores de tormentas llegaron en masa, como los primeros en responder. Un hombre quedó atrapado bajo los escombros de su casa durante 30 minutos, hasta que un grupo de rescatistas escuchó sus gritos y logró sacarlo. A medida que pasaban las horas y el caos comenzaba a asentarse, muchos se dieron cuenta de la magnitud del desastre. Ambos hospitales de Rolling Fork, vitales para el bienestar de la comunidad, fueron destruidos por la furia del tornado. Las estructuras que habían sido pilares de atención y esperanza para los residentes quedaron reducidas a escombros, dejando a la ciudad sin recursos médicos para hacer frente a la emergencia. Ante esta tragedia, el Centro Médico de la Universidad de Mississippi, en un acto de colaboración sin precedentes, se comprometió rápidamente con la policía local para establecer un hospital de campaña improvisado en las instalaciones de la Guardia Nacional de la ciudad. Aquel improvisado hospital de campaña se convirtió en el último refugio para los heridos, un punto de esperanza en medio de la desesperación. La noche se alargó y todo lo que quedaba por hacer era esperar hasta el amanecer, mientras los primeros rescatistas se adentraban en el desolado paisaje de Rolling Fork. En el rostro de los sobrevivientes se leía el cansancio, la incredulidad y el dolor, pero también la esperanza, pues el amanecer traería consigo una nueva oportunidad para recuperar lo perdido. Para la mayoría de la gente en el mundo, el 24 de marzo de ese año fue solo otro viernes más en el calendario, uno común y actual. Sin embargo, para los ciudadanos de Rolling Fork, ese día se grabará para siempre en sus memorias como el día en que todo cambió. El día en que millas de vidas fueron arrasadas, demolidas y destrozadas en cuestión de minutos por la furia de un tornado, que no solo destruyó edificios, sino que dejó un rastro de sufrimiento y desesperanza en una ciudad entera. A día de hoy, Rolling Fork ha sido visitada por importantes figuras, entre ellas el presidente de la nación, que se unió a cientos de voluntarios y donantes en una muestra de solidaridad que hizo palpitar de esperanza a una comunidad rota. Aunque la ciudad está siendo reconstruida, los residentes saben que, aunque se levanten nuevas casas y edificios, la ciudad nunca será la misma. El espíritu de la comunidad está marcado por el trauma de la tragedia, pero también por una determinación férrea de reconstruir, de mirar hacia adelante, de sanar las heridas que el tornado dejó. En un gesto admirable, los habitantes de Rolling Fork han decidido mirar el lado positivo, conscientes de que, a pesar de todo, el apoyo de miles de personas que se han volcado a ayudar darán a su ciudad una oportunidad para renacer. Las imágenes satelitales del día siguiente al desastre mostraron un panorama desolador, pero también revelaron algo conmovedor. Cientos de vehículos de apoyo se acumulaban en las calles de la ciudad. Los voluntarios, muchos de ellos provenientes de lugares distantes, llegaron en masa,
dispuestos a aportar su tiempo, sus recursos y su compasión para ayudar a los sobrevivientes. La solidaridad fue abrumadora, como un recordatorio de que, a pesar de la devastación, la humanidad sigue siendo capaz de actuar con generosidad en los momentos más oscuros. ¿Qué opinas de sucesos como esto? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video.